Bueno, continuamos esta noche aquí en Por Ti Noticias y como le había comentado desde las 7:30 de la tarde que estamos en Por Ti Noticias Jalisco a través del canal 71 de Easy, ahora en satélite. Bueno, pues surgió de una plática en un chat de pronto con cosas tan cotidianas como por ejemplo saber el email del celular y en caso de que nos lo roben poderlo reportar y que este sea bloqueado. O cuando de pronto un hijo, un sobrino, un conocido desaparece. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿O cómo ayudar a encontrar a una persona que había desaparecido? Ni siquiera nos damos cuenta muchas veces de la ropa que usamos. Esta noche se encuentra con nosotros Alfonso Núñez, perito en informática forense. Alfonso, gracias por acompañarnos. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Y está también con nosotros Paco Maciel Barba, experto en equipos médicos y pues también experto en protocolos de seguridad. Paco, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Gracias, buenas noches. A ver, tú y yo comenzamos en un chat y de pronto me dijiste, oye, sería bueno decirle a la población que hay ciertos protocolos que deben seguirse y de pronto pues se nos nubla, no lo entendemos. Te roban el coche y lo primero que ocurre es llamar a la policía y no tenemos idea de dónde estamos, ni la calle, ni el número, ni los cruces, mucho menos las placas. Así es. Muchas veces no tenemos ni siquiera un lugar en donde tenemos los documentos que se necesitan, los documentos críticos, y justamente cuando tenemos la necesidad de buscar esa información, pues resulta que no la encontramos y se nos cierra el mundo, justamente por falta de tener esos documentos ordenados. Hay cosas que también pasan por alto las personas y la autoridad se encarga a veces en retrasar porque no cuentan con la información. En el caso, por ejemplo, de las personas desaparecidas, Es correcto. en la experiencia, ¿qué tenemos que saber cuando un hijo, la esposa, el caso el esposo, salen de casa? ¿En qué información tenemos que tener? Es muy importante el conocer de primera mano qué datos son los que poseemos y qué datos creemos tener. En el caso, sabemos a lo mejor el número de teléfono de nuestro hijo, pero tenemos su número del banco, tenemos su tarjeta de crédito, sabemos las actividades que va a tener durante el día. Podemos trabajar con ellos en el sentido de obtener de primera mano su correo electrónico, su Facebook. Sabemos si podemos entrar a conocer qué fue la actividad que realizó el día de ayer. A lo mejor sí, porque hay unas personas que están en contacto más o menos continuo con ellos, pero hay otros muchos casos en los cuales esto no es ni siquiera de primera mano. Hay que saberlo por terceros. Y ahí es donde entra un problema muy fuerte, porque si llega a pasar una circunstancia, un percance, un accidente, ¿cómo lo voy a llamar? ¿A quién voy a hablarle? ¿Cómo voy a saber si él tenía una cuenta de banco, en qué banco? Si el número que le estoy llamando era de paga, era de prepago. No tengo mucha información en muchos casos. Todavía nos vamos un poco más a fondo. ¿Qué pasa si la persona fallece? Ahí yo ya no tengo control sobre lo que pudiera trabajar. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy queriendo revisar simple y sencillamente en qué banco tenía su dinero, no lo sé. ¿Cuánto es lo que debía? Si tenía alguna deuda. Si esta persona pagó su seguro, si tenía una cuenta en algún otro lado. No tenemos esa información. Entonces, estos datos no nos pasan en la cabeza hasta que tenemos el problema ya encima. Y eso no puede ser. Entonces, como medida preventiva, se está pensando, es una idea conjunta, que tenemos para, en un principio, presentar un documento en electrónico en el que vamos a poder llenar ciertos datos, como lo que estamos platicando ahorita. Oye, ¿sabes qué? Yo tengo mi cuenta de banco en tal lado, tengo un archivito que tengo en la computadora en la cual si tú te metes con tal clave vas a poder ingresar. Cosas que al principio se pueden tener como por hecho.
¿Sabes qué? Yo llego todo el tiempo, meto mis datos en la computadora y estoy trabajando todo el tiempo. Pero cuando ya tengo el problema encima de que ya no está la persona, ya falleció, ¿cómo voy a accesar a su cuenta? Claro. Sí, simplemente cuál es el password. O sea, ¿cómo puedo yo de repente meterme en la computadora y checar, no sé, por ejemplo, el caso de mi papá, ¿no? Dios no lo quiera, pero fallece mi papá o la persona, quien sea, y de repente, bueno, sé que sus cuentas las tenía en la computadora, pero ¿cuál es el password? Y ya de ahí, después de eso es, bueno, ¿y dónde están los documentos clave? En mi caso, por ejemplo, en específico, mi papá siempre ha sido tiene mucho control sobre esto. Entonces, desde que nosotros éramos chicos, siempre nos dejaba un documento en donde dice, este es mi password, esta es, simplemente tengo toda la información en este documento, no lo deja, sabemos nosotros en dónde está, y sé que me va a hacer la vida menos complicada por tener todos esos datos. Y la idea es tratar de pues que piensen los demás o poder externarles a los demás la posibilidad de que piensen un momento qué puede suceder si de repente necesitan sus hijos tener esta información y no la tienen. Hay aplicaciones, por ejemplo, que ahora son muy comunes, gratuitas todas, Sí. en donde nos permiten saber en dónde está la esposa o los hijos, etcétera, una especie de GPS dinámico en donde advierten que es una buena medida para, más allá de tener checado al marido o a la esposa, un tema de seguridad. ¿Es Sí, efectivo? ¿Ayuda? Sí y no. Me ayuda en la medida en la que yo tengo la necesidad, por ejemplo, de saber en dónde está mi hijo en este momento. No me ayuda porque si esto lo tomo a una persona que no es de la familia y, por ejemplo, se encuentra el teléfono celular y logra desbloquearlo o está trabajando en alguna circunstancia de la cual yo no me doy cuenta, pero me está viendo, esa persona no debe saber en dónde estoy. Es un arma de doble filo. Es correcto. Entonces, en la medida en la que podemos trabajar, y de hecho estamos trabajando ahorita en hacer otro tipo de medidas de seguridad. Estas son cuestiones de seguridad que se manejan para familias y para ciertas circunstancias que en algún momento dado nos vayan apoyando. Saber en dónde está mi acta de nacimiento, en donde tengo mis recibos, en donde tengo la información que en algún momento dado voy a necesitar, a lo mejor no yo, a lo mejor un tercero que me va a apoyar. Y ahí es donde empieza una dinámica sobre la cual yo necesito que un tercero o una persona de toda mi confianza sepa en dónde encontrar la información que yo estoy necesitando, aun cuando, por ejemplo, yo no esté vivo. A ver, ¿qué es lo que sí y qué es lo que no debemos de tener en el celular? ¿Qué es lo que sí debemos de tener? Debemos de tener datos de la familia, sobre todo, pero no tenerlos, por ejemplo, cambiar el nombre, de que Sí, no o es sea, casa. por ejemplo, Casa no, o sea, mi domicilio, cosas que no sean comunes, a cambiarlas, ¿sabes qué? El chante, cosas así. A veces nosotros aquí los mexicanos somos muy dados a cambiar nombres, entonces se nos facilita esa circunstancia para poner en el teléfono datos. No es mi hijo, es el nombre completo de mi hijo, por ejemplo. Sí, no, celular de mamá, celular de papá, no. No, es correcto. Porque, bueno, cuando es mi celular y lo tengo yo bajo mi control, no tengo problema. Pero en cuanto de repente alguien se lo lleva y puede acceder y decir, bueno, este es el celular de su mamá. Y ya desde ahí ya Empieza una serie de problemas. ¿Fotografías en la nube? No, O sea, no, porque, por ejemplo, si tú le mandas, esa es una muy buena pregunta, si tú le mandas datos a una persona a través de Facebook, pierdes la posibilidad de tener alguna influencia sobre esa fotografía. Ya. Una. Y dos, por ejemplo, si tú envías una fotografía de que estás de vacaciones, qué padre, pero ¿qué estás diciendo? Que tu casa está sola. Así es. Entonces, no hay que hacer ese tipo de cosas. Y hay otro tipo de circunstancias que tendríamos que evitar. Ustedes están trabajando entonces en un documento que Es lo harán correcto. público. ¿Cómo lo van a hacer público y más o menos para cuándo lo pudieran tener y cómo podemos acceder a él para contestar esas preguntas a las cuales en 5 o 10 minutos podemos cambiar el presente y el futuro?
estimo que en unos 15 días lo tendremos listo y si gustas, te lo podemos hacer llegar. Claro. Por si ustedes lo quieren subir a donde quieran. La idea es hacerlo esto público y Sí. que podamos ayudarle a alguien a hacerle la vida menos complicada. Yo creo que sí va a ser de interés, porque esto no solamente es para México, es pues prácticamente para todo aquel que desee, entre otras cosas, estar seguro y proteger a los demás. Y hablar con los hijos, ¿no? Porque de pronto los Claro. hijos traen su cuenta de Facebook, no, bueno, hasta los padres a veces no los aceptan. Así y es. hay padres, insisto, en donde ya se fue el niño, el joven a trabajar, y no Así tiene es. idea si vestía qué pantalón, qué camisa, y cuando no sabe nada de él, pues simple y sencillamente muestran una fotografía y la autoridad de aquí a que comienza con las pesquisas, pues empieza a haber problemas. Es correcto. Te aprecio muchísimo, Alfonso. Paco, gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias por la Esperamos invitación. ponerse el documento para subirlo a nuestros sitios web y a las redes sociales. Adelante. Muchas gracias. Hago la pausa y regreso. Tengo los deportes a continuación.